Señor Jesús, ofrecido y expuesto a nuestras miradas en esta tarde, te suplicamos que tu Espíritu penetre en nuestros corazones para que escuchemos tu voz que nos dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y vimos esa mansedumbre y humildad en el misterio mismo de la Encarnación, sea en ese salto por el que el Verbo se hace hombre, anonadándose a sí mismo, sea también en María, que es como imagen de la mansedumbre y humildad del mismo Cristo. Se nos va acercando el día de la Noche Buena, Noche de la Buena Nueva. Hace ya una semana elevábamos nuestra oración al Señor en la Iglesia, suplicando colmara en nosotros los deseos de llegar a conocer en plenitud el misterio admirable de la encarnación del Hijo de Dios. Y hoy ya que nos vamos acercando, esta tarde nos vamos a detener concretamente en el nacimiento, porque también vemos la actitud de Jesús, el corazón de Jesús expuesto a nuestras miradas esta tarde. Ahí se nos revela también en ese misterio. Tiene que hallar en nosotros, para ello, un corazón limpio, lo decíamos hace 2 semanas, un corazón abierto para acercarnos al misterio y que pueda manifestársenos. Generalmente en los misterios de la vida de Jesús no solo encontramos una revelación de lo que Él es, sino también se nos suelen manifestar los caminos por los cuales nosotros entramos en la intimidad de ese misterio. En el nacimiento, leyendo los textos evangélicos, se nos revela también los caminos por los cuales hemos de acercarnos para llegar al éxtasis del nacimiento. Éxtasis no es una palabra rara, creo que lo decíamos también, es salir de nosotros mismos, de nuestro egoísmo, pues vamos a conocer los caminos para llegar al éxtasis del nacimiento en la Nochebuena. Y vamos a considerar 3 pasos en el misterio, primero en Nazaret, después en el viaje hasta Belén y por fin el nacimiento en Belén. En Nazaret podemos fijarnos en las figuras de María y de José, deteniendo nuestra mirada en ellos, pasando estos días preguntándoles cómo hacían, qué hacían. El Espíritu Santo será el portavoz de ellos si nos juntamos a ellos y les observamos. Aun en medio de nuestras ocupaciones podemos hacerlo. Podemos fijarnos hasta en cómo trabaja, qué delicadeza tiene María. Y sobre todo, vamos a fijarnos en 3 virtudes y 3 actitudes en María. La primera es Magnificat, la segunda es Fiat y la tercera, Ecce ancilla Domini, he aquí la esclava del Señor. El Magnificat, en el caso de la Virgen, también lo dijimos, no solo fue un cántico ocasional, sino que es la vida misma de María un Magnificat que en momentos determinados se expresa con fórmulas como las de ese cántico. Pero el cántico, al fin y al cabo, es una expresión de toda la vida de María. Así como San Pablo nos habla de que el cristiano no solo debe hacer actos de agradecimiento, sino que debe de ser agradecido, pues de tal manera que el agradecimiento sea como el tono de su vida, pues también aquí el Magnificat, María lo vive como personalificado, vitalmente, aceptando los dones que Dios le da y glorificando a Dios por ellos, atribuyéndoselos al mismo Dios.
pero inmediatamente en fuerza de esos mismos dones, ella capta la finalidad para la cual se les da esos dones, acepta esa finalidad y se ofrece a ella. Y de ahí el fiat, hágase, que estos dones realicen lo que pretenden de mí, lo que el Señor pretende al dármelos. Magnificat fiat. Los dones que Dios nos regala a cada uno son siempre con algún fin, para algo, para llevar a cabo la misión que nos quiere encomendar. El Señor nos lo enseñará en la parábola de los talentos también. Y ese Magnificat y ese fiat la Virgen los pronuncia con el alma arrodillada, como esclava del Señor. Todo eso constituye como la estructura del corazón de la Virgen. Corresponde a eso para lo que el hombre es creado, para alabar, hacer reverencia y servir a Dios. Tres actitudes que podemos trabajar en estos días previos al nacimiento, a imitación de María, nuestra Madre. Y junto a María está José, modelo de santidad, hombre que da a cada uno lo suyo, hombre justo, bueno hasta la médula, hombre que canta afinadamente la melodía que el Espíritu Santo le tatarea en su corazón y lo hace así, afinadamente. Todo lo que el Espíritu le dice, él lo cumple. Lo que el ángel le anuncia, lo realiza al pie de la letra. Es el hombre justo, es también el hombre humilde. La postura de José es difícil, es el cabeza de familia, pero es el menos importante de los tres. Y su misión la realiza sin complicaciones, sin reivindicaciones, estando siempre en el segundo lugar, disponible y atento para servir a María y a Jesús. Sabe estar detrás. Parece que no tiene rivalidad, sino de hacer posible la vida en paz de la Sagrada Familia, la vida en paz. Supliquémosle a San José que nos enseñe a sembrar la paz en nuestra familia, en nuestro entorno, a ceder siempre. En los momentos difíciles allí aparece José. En los momentos de éxito y del triunfo ni se hace mención de él. Es una figura maravillosa de ese servicio escondido, humilde, hecho con naturalidad y siempre agradando a Dios. A Dios. María y José son sencillos, muy sencillos. Quizá diríamos que demasiado sencillos si les preguntáramos, como hacemos hoy, que preguntamos a todo el mundo qué es lo que saben, qué es lo que han estudiado, pues aun en aquel momento, pues seguramente que dirían que no tenían ningún título. Y diríamos, pues, gente muy buena, sencilla, pero un poco cerrados, ¿no? Ellos estaban absorbidos por el cumplimiento de su deber en su casa, entregados a su familia, tratando de agradar a Dios en todo. Y, como digo, parecería que podríamos decir poco abiertos, ¿no? Y no pensamos que hay una abertura de superficie y una abertura de profundidad. La abertura de superficie es la que se refiere a esos acontecimientos de curiosidad humana, de los cuales uno se tiñe de conocimientos que no sirven para nada, o si acaso para abombar nuestra vanagloria y para hacernos vanidosos. Y hay otra abertura de profundidad, que es aquella por la que nos abrimos a Dios y a la verdad. María y José estaban abiertos con un corazón puro, abiertos a la verdad, esa verdad que habían abrazado ya en su corazón antes de tenerla encarnada en los brazos. Pues bien, todo esto nos hace bien rumiarlo y ponernos delante de Jesús, como ahora, Jesús Eucaristía, y preguntar:
¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos imitar estas actitudes? Y entre las virtudes que vemos en María y José, observamos también una muy importante, con la que le prepara Dios a los dos para llegar al éxtasis del nacimiento, y es el abandono confiado en Dios. Es el primer aspecto que llama la atención. Si consideramos aquellos hechos que el Evangelio refiere, si los consideramos con un sentido realista, enseguida llama la atención cómo se abandonaron ellos a la providencia del Padre. Humanamente la situación era como para crear tensiones en su corazón. Ellos sabían, en efecto, que el Mesías tenía que nacer en Belén, así lo decían las Escrituras, y iba llegando el momento y no tenían ninguna razón para trasladarse a Belén. No había nada razonable para hacer ese viaje. ¿Y cómo se iban a cumplir entonces las Escrituras? María y José se abandonan a la providencia de Dios. Se preparan, mientras tanto, como les es posible, y preparan todas las cosillas con toda la delicadeza y el amor que podía necesitar el niño al nacer. Podemos tener circunstancias de trabajo, de familia, de escasez de tiempo, y podemos pensar, querría tomar el camino hacia Belén, pero con todo esto que tengo encima, pues abandonarnos es la virtud que queremos imitar de María y de José. Que el Señor nos arreglará todo para que aun en medio de esas circunstancias y de ese trabajo y de ese problema de familia, vayamos preparando el camino para llegar al éxtasis del nacimiento. Y cuando estaban en esos preparativos confiados en la providencia, se promulga el decreto del emperador, que cada uno tiene que inscribirse en su ciudad de origen. José tiene que ir a Belén. Qué poco les costó a María y a José reconocer en esta ley y en esta orden, en este decreto que venía de un emperador pagano, el dedo de Dios. Cuando uno está muy unido a Dios, el Señor le habla a través de todas las circunstancias, hasta las más pequeñas, de cada día. Cuando uno está transformado dentro. No solo cuando se lo dicen de manera explícita, en su interior o desde fuera. No, están llenos de Dios y se capta. Eso me llama. Ahí me está diciendo desde dentro, ve, vete, recoge, atiende esa necesidad. Pues bien, aquí es igual, ellos están llenos de Dios y no buscan más que el agrado de Dios. Viene este decreto del emperador e inmediatamente reconocen el dedo de Dios. Seguramente que el emperador no tenía ninguna intención de que se cumplieran las Escrituras, ni las conocería. Pero es una orden legítima, una orden que vinculaba, y entonces esa orden servía a María y a José como indicador de su camino hacia Belén, y ellos lo reconocen y se ponen en camino. El Señor clamará, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y verán a Dios no solo al término de la vida, sino que el que tiene el corazón limpio reconoce a Dios en todas las cosas. Obedecen reconociendo con espíritu de fe la voluntad de Dios y poniéndose en camino. Es una obediencia particularmente difícil. Eran 120 kilómetros recorridos no como lo hacemos ahora. Y tienen que dejar todas esas cosillas que habían preparado. Y nos podemos preguntar, ¿qué hacen en este momento? ¿Qué hace Dios que hagan? ¿Por dónde les lleva el Señor en este momento a María y a José para prepararlos al éxtasis del nacimiento? Pues por la obediencia. Obedecer.
obedecer con sumas dificultades, renunciar a lo poco que tenían, muy poco, pero renunciar a ese poco. Aun eso, Dios les pide que lo dejen. ¿Cómo nos cuesta entender esto? Con decir que hacemos las cosas por amor de Dios, nos apegamos de tal manera a eso que estamos haciendo que nos parece que ya ni Dios mismo nos puede pedir que renunciemos a ello, a eso que nosotros buscábamos por amor de Dios. Y ahí es donde se crea como un reducto de nuestro amor propio, encubierto en la excusa del amor de Dios. Nos parece que Dios no nos puede pedir que renunciemos a lo que hemos emprendido por su amor. No sabemos bien los caminos que nos llevan al éxtasis del nacimiento. Y esto es algo concreto con lo que podemos encontrarnos en este momento del Adviento cada uno de nosotros. Tenemos nuestro plan para prepararnos para estos días, quedan pocos. Incluso planes espirituales que nos pueden hacer creer incluso que son los que Dios quiere. Pero si se presentan imprevistos, pues a veces ya hasta nos ponemos de mal humor, porque rompen aquello que habíamos preparado. Pues aquí, ante ti, Jesús Eucaristía, yo reconozco en esta tarde que si me pongo de mal humor, eso que estaba preparando no era según el Espíritu Santo, sino mi propio espíritu. Cuando San Juan anunciaba la venida próxima de Jesús en el desierto, pronunciará esta palabra: verá toda carne la salvación de Dios, preparad el camino del Señor, hacer rectos en las sendas en la soledad, en el desierto, en el despego de todas las cosas. Eso es lo que hace el Señor con la Virgen y San José. Les coloca en el desierto del camino, en la soledad. Así pues, en medio de nuestras soledades, nuestros desiertos, pensar que estamos yendo por las sendas de Dios, por los caminos de la cooperación a la redención. ¿Cuánto nos cuesta también reconocer esto? Podemos pensar qué consejos les hubiéramos dado nosotros para prepararse al éxtasis del nacimiento. Seguramente les hubiéramos dicho que estuvieran recogidos en su casita de Nazaret, viviendo en paz, en tranquilidad. Pero ese no es el plan de Dios. Les hace viajar con dificultades. Esa es la verdadera preparación. Abandono a la voluntad de Dios, obediencia y renuncia. Y siempre será así. No hay otro camino para llegar al éxtasis del nacimiento. No le hay ni se inventará nunca, porque el éxtasis del nacimiento supone la entrega a Dios total. Cristo nace en el alma en la medida en que el alma se transforma en Él, y el camino siempre será obediencia, renuncia, abandono a la voluntad de Dios. Son los caminos del Señor. Por tus caminos, llévanos, Señor, a donde vamos. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos en esta vida? Por tus caminos, llévanos a donde vamos. Y esto es para todos los cristianos, en la medida del propio estado de vida, claro está. No puede ser igual la renuncia, el abandono, la obediencia en un padre de familia, en una madre de familia, que en un religioso o en un sacerdote. Pero el tender a la santidad es para todos. Decía un gran teólogo español, Royo Marín, autor de una obra conocidísima, Teología de la Perfección Cristiana, que nos obliga bajo pecado el tender a la santidad, a todo cristiano. Y de esto decía otro maestro espiritual que está incoada a su causa de beatificación, José Rivera, que no nos preocupáramos, que no se multiplicaban los pecados,
por la ignorancia que existe sobre este tema. Hay efectivamente pecados materiales, pero no formales, porque hay mucha ignorancia. Nos damos cuenta entonces del grado de mediocridad en que estamos sumidos la generalidad de los cristianos. Ya nos hemos acostumbrado a vivir en una medianía espiritual tremenda. No vamos a entrar en las causas de esto. Hay otro autor, Amadeo Cencini, un italiano religioso, muy valorado en la Santa Sede, que es doctor en psicología, que tiene unas obras muy interesantes. Hay una que la titula ¿Hemos perdido los sentidos? Y él dice una cosa tremenda, Dice que el escándalo de pocos es consecuencia de la mediocridad, de la inmensidad de los cristianos. Es decir, la inmensidad de los cristianos que vivimos sumidos en una mediocridad muy grande es la causa de los escándalos de pocos. Esto él lo afirma. Esto es un paréntesis que me ha salido ahora. ¿Y para qué todo esto? Pues el Señor les hace trabajar, renunciar, obedecer a María y a José para nacer en suma pobreza. Este es el valor de la pobreza, pero pobreza en Cristo, no esa pobreza estoica como la de Diógenes, ¿no? Por ejemplo, que se gloriaba en ello y pisoteaba las riquezas. No, no es eso. Es la pobreza de Cristo. Ese es el camino del Señor. Y todavía la pobreza de Nazaret, pues, no era extrema. Jesús después no vivió en una pobreza extrema, vivió en pobreza, pero no en la miseria. Nace sí en la miseria y en la pobreza, y tenía que ser, porque viene a la suma pobreza que es el pecado, a la suma desnudez del pecado, y por eso nace en un establo en la suma pobreza. Después de los trabajos de esta vida, Jesús muere en la cruz, en la desnudez y suma pobreza de no tener donde reclinar la cabeza. Ese es su camino. Ahí tenemos el grande ejemplo de Cristo Jesús expuesto a nuestras miradas ahora mismo. Todos en mayor o menor medida según la llamada que oigamos cada uno, porque a veces no es que Dios no nos llame, sino que no nos ponemos a tiro para poder escuchar su voz. Se cuenta en la vida de San Ignacio que una tarde el padre Jerónimo Nadal, un gran teólogo, le preguntó: Padre Ignacio, ¿cómo puedo llegar pronto a una gran santidad? Porque ya voy cumpliendo años. Y que San Ignacio le contestó: Padre Nadal, mire usted el mundo y haga usted todo lo contrario, y llegará pronto a una gran santidad. Mundo en el sentido peyorativo de la palabra, porque el mundo creado por Dios siempre es bueno. Es claro que no puede tomarse esa norma como una norma absoluta, ni ese es el sentido de una lección de este tipo, pero sí quiere recalcar el contraste entre la mente del mundo y la mente de Dios, entre los caminos del mundo y los caminos de Dios, que hay una oposición total. Y ahí es donde tenemos que examinar un poco cómo va nuestro aprecio y nuestro fiarnos del juicio de Dios. Cada vez que renunciamos a un bien superfluo, estamos redimiendo pecado. Pasó Jesús por este mundo haciendo el bien. Fijaros el bien que podemos hacer pasando por este mundo, renunciando a alguna cosilla superflua, porque con eso redimimos pecado. Y pasamos al segundo plano, al segundo paso que hemos dicho al principio, el viaje. Fijar nuestra atención en este viaje, poniéndonos junto a María y a José y sintiéndonos como José con María, esclavos de ellos en estos días que nos quedan hasta llegar al portal de Belén. Y orando así, cuando salgamos de la oración, seguiremos siendo esclavos de aquellos que nos rodean, porque la oración nos fortalece para ello.
porque el habernos fijado en ellos nos ayuda a imitarles. Y no solamente José y María viven como esclavos del Señor, el mismo Señor dirá: yo no he venido a este mundo para ser servido, sino para servir. Y qué impresionante es pensar quién dijo desde el principio: no serviré. Satanás. El camino del servicio es el camino de Dios y el camino de no servir es el camino del enemigo. Echar una mirada a este mundo en este momento y veréis qué es lo que flota. Nadie quiere servir a nadie. Todos queremos ser servidos de alguna manera, en mayor o menor grado. María va recogida en el viaje. Este aspecto del recogimiento de los sentidos es muy importante en nuestra vida espiritual ferviente, porque los sentidos son las puertas de los sentimientos y por los sentidos se alborota el mundo de los sentimientos. Y por eso hay que cuidar las puertas de los sentidos y controlarlos. Eso es recogimiento y también es para todos. Recogimiento no es cerrarlos, recogimiento es tener las riendas, es llevarlos bajo control. ¿Cómo los voy a controlar si todos son imágenes y hasta cascos en los oídos para no hacer silencio en un solo minuto del día? El recogimiento es el aplicar los sentidos para los fines para los que los tenemos. Eso es recogimiento. Se opone a la dispersión de los sentidos. Y hay una concupiscencia de los sentidos que los arrastran a la curiosidad, la espontaneidad, las ganas, y entonces se dispersa porque ya no sirven para la finalidad para los que los tenemos. Entonces, caminando, cada uno aplica los sentidos para lo que uno debe ver. Los llevo recogidos, no me esclavizan ellos a mí. María va recogida, José va pendiente de María y de Jesús. Es muy importante en nuestro momento actual y qué difícil se nos hace porque no tenemos ninguna ayuda para recogerlos. La vida del recogimiento de los sentidos es fácil cuando llevamos un tesoro en el corazón. Es difícil cuando vamos vacíos en el corazón. Y ahí es donde debemos cuidar qué llevamos en el corazón cada día. De nuevo, aquí tenemos el camino de preparación al éxtasis del nacimiento. No está en el retiro material, no. María camina por medio y a través de ese camino largo y por medio de la ciudad de Jerusalén. Aun en medio de los quehaceres ordinarios, vive recogida, con atención interior, con despego de criaturas. Y criaturas no solamente son personas, son cosas, es hasta nuestro juicio propio. Nos podemos apegar a tantas cosas. Y llegamos al tercer aspecto, tercer estadio, en Belén, en el nacimiento. En la preparación, cómo el Señor la va haciendo, cómo va despojándoles y preparándoles. Llegan a Belén y para colmo de esa preparación todavía les aprieta más el Padre. Es impresionante pensar cómo el Padre está pendiente en estos momentos del Hijo amado y de las dos personas más amadas de este mundo. Llegan a Belén y para colmo de esa preparación, todas las puertas cerradas. Nadie los recibe en aquella noche. No hay sitio para ellos, ni siquiera en el mesón general. Llaman a una puerta cerrada.
llaman a otra puerta cerrada. Pero es que tenía que ser. La luz no podía entrar en las tinieblas. El mundo estaba sumido en el pecado y las puertas estaban cerradas. ¿Y hoy? ¿Cómo están las puertas? ¿Qué recibimos en la Noche Santa? ¿Solo adornos, buenas cenas? ¿Están las puertas cerradas? Se encuentran como desechados de todos en la calle, y así se sienten María y José, todo cerrado. Si nos hubiéramos encontrado a María y José en aquella noche de Belén, llamando a una puerta y otra y siendo rechazados, pensaríamos, pobres hombres. Debe ser que están abandonados de la mano de Dios, porque les hace sufrir de una manera. Así solemos pensar cuando vemos que ciertas personas todo les sale mal. Pues será que no son muy de Dios, ¿no? Pues es al revés, es al revés. Son las dos personas más amadas de Dios. De nuevo tenemos que aprender los valores de esos caminos que nos llevan al éxtasis del nacimiento. Sobre la renuncia, la obediencia, el abandono a la voluntad de Dios ha venido ahora la humillación, sentirse humillados porque nadie les acoge. Siempre que escuchemos la voz del Señor, esta voz nos hace ponernos en camino, obedecer, renunciar, abandonarnos a la voluntad de Dios y de alguna manera nos vendrá el ser humillados de algún modo, si es que Dios nos quiere para algo. Pero no olvidemos una cosa, que lo más oscuro de la noche, a lo más oscuro de la noche, está a pocos minutos de la aurora y de la luz. Y así suele ser espiritualmente, hay que esperar, hay que aguantar contra toda esperanza que llegará la aurora. Esta tendencia a querer ser despreciados no es nada fácil. Tiene que ponerla a Dios como deseo en el corazón. Y ya que nos cuesta por lo menos pedir a Dios la gracia de que cuando nos llegue la ocasión de renunciar a algo o de ser humillados, no miremos para otro lado, sino que secundemos eso que Dios nos ofrece para llegar a contemplar a Dios. Porque es muy fácil decir, muchas veces decimos, mire, a mí no me falta nada, no me falta de nada, pero yo vivo muy desprendido, muy desprendido. Y luego cuando llega la ocasión de desprenderse de algo, pues al final vemos que no era muy cierto, no era muy hondo. María y José se refugian en una gruta. Les seguimos y llegamos con ellos a esa gruta desapacible, una gruta que es como una roca donde se refugian los ganados y entran allí. María entra, reina de cielos y tierra, en ese palacio que el Padre le ha preparado desde toda la eternidad para ese momento cumbre de la historia. Entra, contempla la gruta y mirándola con luz divina desde dentro, la Virgen exclamaría: oh pobreza, ahora lo entiendo todo. Sí, muchas veces no entendemos los caminos de Dios hasta que nos encontramos de bruces con el mismo Dios. Ahora lo entiendo todo. Esto es lo que venía buscando mi Hijo con tanto hacernos trabajar, renunciar y humillarnos. Me ha quitado todo. Me ha dejado a solo Jesús. Nada más. Esta es la disposición última para el éxtasis del nacimiento. Qué camino tan precioso en los pocos días que nos queda para llegar con María y con Jesús al éxtasis del nacimiento, desearlo en estos días, procurar la renuncia de alguna manera, aun en cosas pequeñas, el obedecer a los que están al lado, el abandonarnos a lo que Dios nos pida,
para llegar a contemplar en esa noche con gozo exultante a Jesús hecho niño. No gozaremos nunca de la plenitud de esa comunicación divina hasta que no tengamos a solo Jesús en el corazón. Y esto es para todos, como único tesoro. Esto puede parecer excesivo, pero es la radicalidad del Evangelio que debemos vivir en mayor o menor medida según el propio estado de vida. ¿Quién se pone hoy delante de Dios y le pregunta, ¿qué quieres de mí a este respecto? ¿Cómo puedo vivir en este momento el abandono, la renuncia, la obediencia? Aquí sí que nos podríamos parar y decir que es cuando se recomienda mucho la dirección espiritual, porque nos ayuda mucho a conocer qué es aquello que debemos renunciar y qué es aquello a lo que no debemos renunciar, porque por nuestra generosidad podemos equivocarnos. Y esto parece que debería ser solo para sacerdotes y para monjas, pues, repito, tender a la santidad obliga a todos los cristianos, no en la misma medida, pero sí, de alguna manera, a todos. Y nace el Hijo de Dios milagrosamente, nace de verdad, la Virgen le da a luz, lo tiene en sus brazos y ya nunca cesará de mirarle, su mirada se fija para siempre en él, lo recoge y lo envuelve en pañales. Es un detalle que recoge el evangelista y que tiene su significado. Cada palabra del Evangelio no es superflua, siempre nos dice algo. Y cuanto más ahondamos, más encontramos. María tiene conciencia de que se le ha dado un hijo no para ella, sino para ofrecerlo. Él mismo se ofrece al entrar en este mundo, cuando dice, Padre, no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. Aquí estoy para hacer tu voluntad. No ha habido un momento de la existencia humana de Cristo en que no haya sido ofrecido en inmolación y en sacrificio al Padre por la humanidad. Y en esta voluntad de Cristo hemos sido santificados todos, eso lo dice la carta a los Hebreos, por la oblación una sola vez del cuerpo de Cristo. Aquí le tenemos presente, una sola vez, que se perpetúa en el tiempo porque estamos en el tiempo, pero de una sola vez, en un acto puro, porque Dios está fuera del tiempo. Si aprendiéramos cada día a que no hubiera un momento sin que estuviera ofrecido nuestro cuerpo con Cristo al Padre, donde estemos, en el lugar que nos toque vivir, en el estado de vida por que hayamos optado, ofrecido nuestro cuerpo al Padre. Después, cuando nos llegue la hora suprema de entregar la vida, la pasaremos como podamos, pero ya está ofrecida desde ya, desde hoy, aquí, con Jesús, por Jesús, al Padre. Y no solo esto, sino que María, además de que le ofrece, lo pone en el pesebre, que fue el primer altar. Por eso no lo dejó en su regazo, es ofrecido desde el primer momento y lo posa en el pesebre como cada día es posado en el altar, el pesebre perpetuo hasta el final de los tiempos. María también sabe que su maternidad lleva consigo el ofrecimiento del corazón materno de Jesús al Padre, que se le ha dado no para ella, sino para que lo ofrezca. Como el Padre entrega al Hijo, María entrega también a su Hijo. Se asocia así a la redención. Contemplemos la adoración de la Virgen,
sumergida con esa profundidad de amor como hasta entonces nunca había sido adorado el Verbo desde toda la eternidad. Que nos enseñe a adorar, a contemplar. Que nos enseñe a adorar la Eucaristía. Y hay una gran semejanza entre el misterio de Belén y el misterio de la Eucaristía. Es la palabra silenciosa que no habla, que tiene dentro como todo el misterio y que Jesús despliega a lo largo de su vida pública, a lo largo de todos los misterios de su vida. Están ahí como recogidos en una palabra silenciosa, como si fuese una sola palabra de una sola sílaba en la que se contiene todo. Y así adoramos el misterio de Cristo, todo está ahí. Todo lo que ha ido desplegando se recoge luego, en esa palabra silenciosa, que en Belén era la palabra silenciosa que se iba a desplegar, y en la Eucaristía es la palabra silenciosa que recoge todo lo que se ha desplegado ya. La Virgen pues nos invita, contémplalo y ojalá que el Espíritu de Jesús, a quien contemplamos ahora, a quien miramos, quien nos mira, ponga en nuestro corazón todo este misterio que se recoge en el nacimiento de Belén. Todos podemos entrar en el portal. En el portal de Belén hubo muchedumbre. En el portal histórico, María, José, el niño, los pastores, pero en el portal que existe durante toda la historia, hasta el final de los siglos, que vamos viviendo cada año, porque estamos en el tiempo, pero que es el único portal de Belén hasta el final de los tiempos, hay muchedumbre de todos aquellos que queremos llegar, recorrer el camino y llegar al portal. Que Jesús, el Espíritu de Jesús esta tarde, entre de tal forma en nuestro ser que vaya ya en nosotros, que vayamos con Jesús en el seno de María y con ella, al darle a luz, vayamos entregados con Él al mundo. En esa noche santa, que vayamos en Jesús, con Jesús, en Jesús, donde todos vivimos, nos movemos y existimos, vayamos en el seno de María. Y así cuando María lo entregue al mundo, seamos entregados con Él, cada uno, al mundo. Y vivamos ya entregados cada día de nuestra existencia a la cooperación, a la redención.